Welcome to my channel. Bienvenidos. ¿Preparados para aprender español? Amnesia. Luego de mucho planificarlo, Jarvis, Beth y sus dos niños, Paul de 12 años y Brad de 6, en una calurosa mañana de verano, decidieron ir a festejar el cumpleaños de Paul en la playa, en aquel lugarcito que tanto amaban, alejado de la ciudad, del ruido, de la contaminación, del bullicio de la gente y de las miradas indiscretas de desconocidos. Ese día salieron apenas despuntó el alba, cada uno con su mochila cargando parte de la comida y utensilios necesarios para pasar un día juntos en familia. En ese lugar se habían conocido de jóvenes y cada fin de semana del verano lo visitaban. En un principio iban solos, como novios, luego se casaron y a medida que la familia se agrandaba, continuaron yendo a ese lugar tan especial. Si bien era un lugar bastante aislado, muchas personas que ellos amaban solían acompañarlos. Allí se encontraban con amigos, vecinos, familiares y hasta algunos compañeros de trabajo que optaban por aquella apartada y hermosa playa envuelta de encanto y misterio. Ese día era especial. Había muchos invitados a festejar con ellos el cumpleaños de Paul, algo que a los chicos les encantaba. Festejar en la playa, junto a sus amigos y familia, compartir en la arena unas ricas hamburguesas, algún refresco y disfrutarle a sus primos y amigos algún partido de vóley mientras el día llegaba a su fin. En la tardecita se armaban hogueras que iluminaban el lugar donde estaban reunidos, ya que las luces no llegaban hasta esa zona. Era un lugar muy oscuro, pero ellos tenían esa costumbre. Al llegar la noche, encendían hogueras y antorchas para continuar unas horas más disfrutando de la reunión. Esa noche decidieron cantar junto al primo Marcos, que había llevado su guitarra. Él tenía 3 años más que Paul. Con unos troncos secos que encontraron cerca, improvisaron asientos y se reunieron alrededor de una hoguera. Así pasaron las horas y uno a uno se retiraron, los amigos, la familia, compañeros y por último algunos vecinos, conocidos de muchos años, que vivían en esa zona. A pesar de estar muy cansados, los niños no querían parar. Era sábado y al día siguiente podrían descansar cuanto quisieran. Jarvis y Beth charlaban con los padres de Marcos, mientras los niños se divertían cantando, riendo y gritando. Esta playa, al estar retirada de todo, era un lugar muy bueno para festejar, ya que con el ruido no molestarían a nadie. Llegaron las 22 horas y los padres de Marcos querían despedirse para regresar a su casa. Estaban muy cansados y necesitaban dormir. Marcos no quería irse, pero insistió cuanto pudo para que no se fueran, aunque fue en vano. No pudo convencerlos. Ya con todas las cartas jugadas, optó por un último pedido, que le permitieran quedarse, y se iría con sus tíos y primos a su casa a dormir hasta el día siguiente. A esta opción sus padres accedieron. Estaban tan cansados y deseosos de regresar a su casa que no vieron objeción a su pedido, ya que muchas veces Marcos se había quedado en la casa de sus primos. Ellos se querían mucho y tenían mucha afinidad, tenían edades similares y muchas cosas en común. Tranquilos y somnolientos, los padres de Marcos se retiraron en su vehículo, dejando a los chicos junto al fuego cantando y riendo, no sin antes advertirles que no se fueran muy tarde, porque el lugar ya había quedado muy solo. Jarvis y Beth los tranquilizaron, diciendo que en media hora se irían, y que no se preocuparan, que los niños ya estaban más grandes, que eran más responsables y que ellos los cuidarían mucho como siempre. Así fue que quedaron solo ellos, pero no sentían miedo, porque ese lugar era como su segunda casa para ellos. No creían que pudiera haber ningún peligro. Transcurrieron 40 minutos aproximadamente desde que se fueron los padres de Marcos. Beth comenzó a organizar las cosas, a guardar en las mochilas todo lo que habían llevado, a recolectar la basura que se había volado con el viento para dejarla al pasar por la entrada a la playa, donde había un contenedor para arrojarla.
Por su parte, Jarvis y los niños, al verla, comenzaron a ayudarla, no sin antes cantarle una linda canción. Tía Agua Fiestas, Tía Agua Fiestas. Letra y música con derechos exclusivos del primo Marcos, por supuesto. Esto era bromeando, ya que él a sus tíos los apreciaba mucho y siempre trataba de colaborar con ellos cuando se quedaba en su casa. Juntos entonando la melodiosa canción, juntaron todas las cosas, pusieron en bolsas la basura, apagaron la hoguera y todas las antorchas menos una, porque el camino hacia la ruta era bastante oscuro. Así fue que cada uno tomó su mochila y comenzaron a caminar. Dejaron las bolsas de basura en el contenedor al salir de la playa y a paso lento y cansado se fueron conversando, riendo y planeando el siguiente día. La playa estaba a unos 2 kilómetros de la ruta a donde debían llegar para subir a un bus que los llevaría a su hogar. Muchas otras veces habían recorrido este camino, paso a paso, juntos, desde hacía muchos años. Sabían exactamente cuánto demoraban a paso cansado, a paso ligero, a paso moderado, como fuera. Ellos sabían de memoria cada parte del camino, cada bache, cada árbol hueco, cada piedra que debían esquivar, hasta dónde iba la oscuridad y en qué lugar comenzaban los postes con las luces que les hacían más fácil continuar sin tropezar. Esa noche no era la excepción. Como tantas otras, a esa hora y hasta más tarde habían recorrido ese camino. Los chicos también se lo sabían de memoria. Practicaban juntos tratando de adivinar cuántos pasos debían dar desde una posición hasta llegar a un árbol caído o hasta un foco de luz quemado. Eran juegos que los ayudaban a no pensar en lo cansados que estaban y en que no tenían ganas de caminar. El camino era una parte de asfalto, pero en su mayoría de pedregullo fino, compacto. Las lluvias lo habían erosionado un poco, pero era un camino seguro para transitar, muy solitario y un poco oscuro para llegar a los focos. Pero por lo demás estaba bien, era un lugar muy tranquilo. Cuando llegaron a los postes de luz, aún les faltaba más de 1 kilómetro para llegar a la ruta. Los chicos estaban tan cansados que iban los tres abrazados, riendo y cantando. Pero Brad era muy pequeño y por más que quería, no les podía seguir el paso. Por eso, al llegar a la mitad del camino, Jarvis le preguntó si quería que lo llevara un rato en su espalda, pero que lo tendría que ayudar con su mochila porque si no, no podría subirlo. Al principio bromeaba diciendo que era muy pesada, pero luego riendo le mostró que estaba casi vacía, debido a que la mayoría de las cosas que llevaron eran para comer o beber en la playa, por lo cual ya no las traían de regreso. Brad se colocó la mochila de su padre en la espalda y muy contento alzó los brazos para que éste lo cargara. Continuaron caminando a paso lento y pausado, cantando y riendo hasta que al llegar frente a un foco que prendía y apagaba, sintieron un zumbido. El foco encendió, se apagó, encendió y en un pestañear miraron alrededor y estaban en la ruta. Se miraron extrañados sin creer lo que sucedía. Jarvis le dijo a Beth: «Amor, ¿qué pasó?». Ella, con los ojos desencajados del asombro y el miedo, contestó: «No sé cómo llegamos acá». Los niños comenzaron a gritar asustados al ver la cara de terror que tenían sus padres, pero lo que más los horrorizó fue que Marcos había desaparecido. Como locos comenzaron a llamarlo y a buscarlo, pero no lo encontraban. Al llegar al poste que encendía y apagaba, Pet había mirado la hora, pero al darse cuenta de que estaban en la ruta, miraron otra vez la hora y se dieron cuenta de que habían transcurrido 2 horas desde ese momento. Era imposible haber caminado todo ese recorrido sin siquiera recordarlo, y demorar 2 horas en hacerlo era también imposible.
Su sobrino había desaparecido y no sabían qué hacer. Beth se quedó con Brad en el refugio del bus mientras Jarvis y Paul regresaban a buscar a Marcos por el camino que llevaba a la playa. Corriendo y gritando su nombre, ambos se emprendieron por el camino. Buscaban en las cunetas, en todo lo que les parecía que pudiera ser un lugar donde una persona pudiera caerse y quedar inconsciente. Eso era lo que pensaban, que quizás se había tropezado y se había caído, y con la desorientación que presentaban todos, quizás no vieron qué le había sucedido. Llegaron hasta la playa, la recorrieron, y ahora la luna los ayudaba a mirar mejor el lugar. Gritando y llorando de desesperación, continuaron buscando, pero estaban muy preocupados por Beth y Brad. Ya era muy tarde y estaban solos en la ruta. Regresaron por el camino buscando y buscando nuevamente en cada lugar, pero no encontraron nada. Al llegar frente al foco de luz que parpadeaba, les recorrió un escalofrío. En medio del camino, caídas sobre la arena, estaban la mochila de Marcos y su guitarra. Desesperados ante este hallazgo, las recogieron y continuaron buscando. Dentro de sí, cada uno sintió algo romperse. Marcos jamás hubiera dejado en medio de la calle su guitarra. Algo debió pasarle, algo muy malo. Continuaron caminando y caminando hasta que a lo lejos comenzaron a ver las luces de los autos en la ruta. Esto, a pesar de las desgracias que estaban viviendo, les transmitió un poco de paz, ya que en unos 20 minutos estarían junto a Brad y Beth. Caminaron hacia la ruta y a lo lejos se veían luces de sirenas en dirección a donde estaba el refugio del bus. Apuraron el paso muy cansados y ya casi sin poder ver el camino por las lágrimas y la angustia que los dominaba. Cuando estaban llegando al refugio del bus, vieron a Beth con Brad en los brazos, sentada en el banco de cemento que éste poseía. Estaba llorando, con el rostro rojo, pero estaba sonriendo también. Jarvis no entendía nada. ¿Por qué estaba sonriendo si les había sucedido algo terrible? Las luces de las sirenas se veían cada vez más y más cerca. El ruido era muy fuerte. Todos los autos se apartaban para dejarlas pasar, creando un espectáculo que paralizaba a cualquiera que lo presenciaba. Beth, con los ojos hinchados de tanto llorar, miró a su esposo y a su hijo y comenzó a gritar: ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron! Jarvis, desesperado por la emoción y el miedo que sintió de haber perdido a su sobrino, cayó al suelo de rodillas agradeciéndole a Dios por devolvérselo sano y salvo. Beth les contó que mientras ellos se fueron a buscar a Marcos, ella desesperada llamó a la policía y les contó lo que les había sucedido. La policía le tomó la denuncia, pero no parecían creer la historia asombrosa que la señora al teléfono contaba. Igual decidieron reportar el incidente a las patrullas que recorrerían la zona por si alguien tenía alguna noticia o algún dato que pudiera ser útil. A la media hora de haber hecho la denuncia, el teléfono de Beth sonó y una agente muy amable y un poco avergonzada por no haberle creído le dijo que había aparecido en la puerta de la comisaría un joven con las características que ella mencionaba, que habían revisado las cámaras y éstas mostraban claramente cómo el joven aparecía allí. No llegaba caminando, no se bajaba de ningún vehículo, no iba acompañado por nadie, solamente se materializaba de pie frente a la puerta de la comisaría y luego caía al piso desmayado. Cuentan las historias de vecinos que esa familia nunca más fue a su lugar preferido en esa playa. Nunca más se los vio por allí, ni a ellos ni a su sobrino Marcos. Gracias por llegar al final, nos vemos en el próximo video.